Hello ladies, bienvenidos a un nuevo capítulo de Por Dentro y Por Fuera podcast. Soy Leila Facuse, nutricionista apasionada por la psiconeuroinmunología clínica, una disciplina que me enseñó que el cuerpo nunca funciona de manera aislada. Por eso, en este espacio vamos a conversar sobre todo lo que ocurre por dentro y cómo se refleja por fuera. Quiero partir contándoles un testimonio de una participante de mi programa antiinflamatorio Reset que nos mandó por el grupo de WhatsApp. Nos dijo esto exactamente. Hola, buenos días Leila Facuse. ¿Qué opinas? Bueno, ahí me etiquetó mi nombre. ¿Qué opinas de los fermentados naturales? Kombucha, chucrut, bebidas fermentadas a base de jengibre. Estos alimentos antiinflamatorios. Ayer estaba con mi traumatólogo, que ya tengo una intolerancia al dolor después de una cirugía, y me hice muchos exámenes por si tenía alguna enfermedad autoinmune, pero nada. Conversamos que tuve SIBO, tengo colon irritable y le dije que estaba en el plan antiinflamatorio o desinflamación, pero el estrés, que no puedo hacer nada de deporte, me mantiene igual, inflamada. Y me conversó mucho de los probióticos de estas bebidas y que lo intentara en casa y la importancia de una dieta antiinflamatoria en mi caso. Cuando terminé de leer este mensaje, lo primero que pensé fue cómo asociamos como lo antiinflamatorio a solo una cosa, como solo un valor, solo un probiótico, solo un alimento, solo una dieta. Pero un antiinflamatorio es un todo. Al final, acá no estamos haciendo la pregunta equivocada. Mucha gente cree que la alimentación antiinflamatoria es como solo agregar kombucha, solo comer cúrcuma, solo poner más kefir a mi plato. Pero la alimentación antiinflamatoria es un todo. La inflamación es un todo del cuerpo, no es solo lo que comemos. Algo que quiero dejar en claro antes que partamos sobre alimentación antiinflamatoria es que la inflamación no es el enemigo. La inflamación es una respuesta del cuerpo a un agente externo. Por ejemplo, nosotros estamos súper expuestos a patógenos todo el rato. Si me hago una herida, esta herida tiene un corte que genera una inflamación, por eso la piel se ve como abultada y roja, porque ahí hay citoquinas proinflamatorias que están desencadenando respuestas autoinmunes para que esta herida, primero, se vaya mejorando y segundo, no sea afectada por patógenos externos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el intestino. Ya en el intestino también hay reacciones autoinmunes constantemente. Están las células de Peyer que reciben patógenos externos, dejan pasar un poquito de estos patógenos para ver si tenemos que reaccionar o no a ciertas cosas. Pensemos en el intestino como una parte del cuerpo que está totalmente expuesto al medio externo, igual que la piel. Imagínense todo lo que entra por nuestra boca, por nuestra nariz, la polución, no sé, le doy besos a mi perro, de repente mi hijo chico se mete tierra a la boca. Todo eso, hay patógenos que nuestro intestino tiene que ser capaz de protegernos a nosotros y genera una respuesta inflamatoria leve. ¿Ya? Cuando hay daño, por ejemplo, intestinal, estas células del intestino se empiezan a separar y eso hace que empiecen a haber reacciones celulares y autoinmunes a cosas que no deberían ser normal. Por ejemplo, el consumo de algún alimento o que tengo una reacción exacerbada al gluten, a los lácteos, etc. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando hay un cuerpo dañado, un cuerpo ya inflamado, un cuerpo que tiene estas células que son del intestino más separadas, se producen estas reacciones inflamatorias excesivas. Y ahí está el problema de la inflamación normal, lo que es normal en respuesta a un alimento, en respuesta a que comí tierra, en respuesta a que me hice una herida, a la inflamación crónica de bajo grado. Es porque hay un daño. Muchos de estos daños se basan en el problema intestinal, que empiezan a haber reacciones autoinmunes exacerbadas en todo el cuerpo, empiezan a aumentar los parámetros autoinmunes. De hecho, en el máster que estoy haciendo de psiconeuroinmunología, lo primero que vemos, alimentación, microbiota, intestino. Y después pasamos a la inmunidad, a las hormonas, a lo autoinmune, etc. Porque la base muchas veces es el intestino. Recuerden que es llamado nuestro segundo cerebro, de hecho. Además, el cuerpo funciona como un todo y es lo que enseña la psiconeuroinmunología. Todo puede venir desde una base, por ejemplo.
Esto lo tratan mucho nutricionistas integrativos, médicos integrativos, etcétera, profesionales de la salud con el término integrativo o funcionales, que es como yo llego, por ejemplo, porque me duele la cabeza constantemente. Este dolor de cabeza constante puede ser que tenga, además se me acompaña con prurito en la piel. Puede ser que tenga una reacción adversa a la histamina, esta molécula que genera como reacción de picor cuando te da alergia. ¿Ya? Y eso puede ser que un daño intestinal que es provocado porque en mi ambiente, por ejemplo, en mi pieza hay hongos y se me produjo una cándida intestinal porque estos hongos liberan esporas y estas esporas colonizan mi intestino y este intestino se empieza a dañar, además se me produjo un SIBO en el camino y es un intestino tan dañado que empezó a generar una intolerancia a la histamina que yo como lo veo que me duele la cabeza al comer ciertos alimentos, que me da prurito en la piel al comer ciertas cosas que antes no me daban alergia. Entonces el cuerpo hay que verlo como un todo. Las defensas afectan por distintas emociones, situaciones, pueden verse afectada la liberación de ciertas citoquinas proinflamatorias. Todo tiene relación. No veamos el cuerpo por lugares aislados. No solo la alimentación nos sirve para desinflamar, es un todo, ¿ya? Es control del estrés, es cómo dormí, es cómo está mi cortisol, que es la hormona del estrés que está súper de moda, así que quiero hacer un capítulo específicamente hablando de cortisol. Es la alimentación que llevo, es todo. Volviendo al testimonio de esta participante de mi programa Reset, esta persona tiene un todo, si se fijan, porque habla un poco de que tuvo SIBO, que estaban viendo si tenía una enfermedad autoinmune, una cirugía, además está súper estresada. Entonces, ¿cuál puede ser la base? La base puede haber sido el intestino, que hay un daño intestinal que provoca además, junto con el estrés y un cortisol alto sostenido, que todo empiece a funcionar mal. Se pueden alterar las hormonas, puede ser que mi sistema autoinmune, por ejemplo, se empiece a exacerbar, puede ser que me duela la cabeza constantemente. Todo puede afectar en distintas áreas. Así que es súper importante que tengamos claro que el cuerpo no funciona de manera aislada. Y ahora adentremos a ¿por qué están acá? ¿Qué es una alimentación antiinflamatoria? Una alimentación antiinflamatoria, si yo tuviera que definirla, es una alimentación que reduce el consumo de ultraprocesados. ¿Qué es un ultraprocesado? Un alimento que tiene muchos ingredientes, que uno cuando lo ve, por ejemplo, agarra el alimento, ve la etiqueta y dice tiene más de 4 aditivos. Aditivos que pueden ser químicos también, que no vienen de la naturaleza. Ojo que, por ejemplo, el pan, hay muchos panes que uno los ve, los ingredientes, y sí, tienen muchos ingredientes, pero esos ingredientes son de origen natural, como que son mezcla de harinas de repente, le agregan un poquito de fibra, le agregan chía, le agregan linaza. Entonces pueden tener 10 ingredientes, pero son de origen natural. Lo que estoy hablando de aditivos es que tienen muchos ingredientes, pero que no son naturales, ¿ya? Así identificamos estos alimentos que son ultraprocesados, ¿ya? Por ejemplo, el jamón de pavo, que está muy en la boca de todos, de hecho hay chismecito de nutricionistas por ahí entre medio, es un alimento que sí es pechuga de pavo, por ejemplo, como primer ingrediente, pero el resto son aditivos que mantienen la conservación, que bajan la producción bacteriana, que sí entiendo que es necesario en la industria, ¿ya? Pero es esta industria que quiere que un alimento lo saquemos del pavo, lo procesemos y dure meses, dure años, ¿ya? Eso no es natural en un alimento. Lo natural en un alimento es que tú por ejemplo, cuezo mi pechuga de pavo, la rebano, me dura 5 días en el refrigerador y congelada 3 meses, ¿ya? Eso es lo natural en un alimento. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando rapidez y estamos buscando conservación. Y eso provocó que en la industria haya muchos alimentos ultraprocesados porque nosotros queremos ir al supermercado, agarrar algo que nos podamos comer, cumpla con todos nuestros requerimientos, sea rico, sea sabroso y listo. Ya para que sea rico y sabroso y sea un reemplazo exacto a un alimento natural, normalmente tiene que tener un montón de aditivos. Por ejemplo, los alimentos que son para veganos, por ejemplo, que como que quieren imitar un poquito la textura de la carne, esta hamburguesa, el sabor un poquito de la carne. ¿Qué hacen para eso? Agregarle hartos aditivos para que la textura, el sabor sea parecido,
porque al final un alimento vegetal tiene un sabor completamente distinto a la carne. Otro ejemplo es que queremos pasar por el supermercado y comer la cantidad de proteínas que necesita un huevo, que tengo que cocerlo, o un pollo que necesita 20, 30 minutos al horno. Yo quiero pasar por el supermercado en la caja, agarrar algo y que me den la misma cantidad de proteína. ¿Qué provocó eso? Que todo esté lleno de proteínas ahora en el supermercado, porque nos está dando lata cocinar el pollo, y que además estas cosas altas en proteínas tengan en general alto cantidad de ultraprocesado, porque es súper difícil conseguir una cantidad alta de proteína desde un whey protein, por ejemplo, que viene de la leche, y la leche tiene proteínas pero también tiene carbohidratos, y no, yo quiero solo proteínas igual que el pollo, entonces no me sirve el carbohidrato de la leche, así que tienen que extraer solo el whey, que es el suero, que es donde está la proteína, tienen que extraerlo solo y ponerle ese whey a la barrita de proteínas, al cereal, a bla 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 bla. ¿Qué ha pasado últimamente? Es que mundialmente hay un quiebre de stock de whey protein. Ya no hay, ya, porque la industria le empezó a agregar este whey a todo. No estoy diciendo que es malo, para nada, es un extracto del suero de la leche, es natural. Pero el problema es que le están agregando a todos y además le agregan otras cosas en general para que una barrita de proteína sea mucho más rica, sea dulce, tenga un sabor agradable. Entonces ya, dejemos de lado los aditivos. Le agregaron whey a todo. ¿Qué pasó? No hay más whey en el mundo. Hay dos opciones. O hago trabajar más a esta vaquita o multiplico las vacas para tener más whey. No está funcionando ninguna de las dos cosas. Entonces el whey está subiendo mucho el precio. Y probablemente los alimentos altos en proteínas se empiezan a encarecer demasiado. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Volver a lo de antes. A volver al pollo, volver al huevo, etc. Ustedes me van a escuchar constantemente yéndome de un tema a otro porque me suele pasar. Estábamos hablando de alimentos mínimamente procesados. Lo ideal es volver a lo natural. Eso es una alimentación antiinflamatoria. Ir a la feria, comprar mis frutas, mis verduras, el pollito, el huevo, la papa, el arroz. Esos son alimentos mínimamente procesados. Es evitar los alimentos llenos de aditivos y volver a la natural. Eso es una alimentación antiinflamatoria. Queremos volver a los hábitos de antaño en esta psiconeuroinmunología. Queremos volver a vivir en base al ciclo de luz y oscuridad dentro de lo que se pueda, obviamente. No es como que todo el mundo pueda hacerlo, todo el mundo pueda comer antes que se oscurezca, pero dentro de lo que pueda, volver a eso. Lo voy a hablar en otro capítulo que vamos a hablar específicamente en este ciclo de luz y oscuridad, ciclo circadiano, a qué hora deberíamos cenar, cuánto afecta cenar tarde, etcétera, porque hay muchos estudios recientes que hablan de esto. ¿Y por qué si una alimentación antiinflamatoria tú me dices que es comer más natural y evitar los ultraprocesados? Porque hay gente que no come leche, ¿ya? Que no come lácteos, que no come gluten. Y esto es porque hay ciertas patologías, enfermedades, condiciones que generan ya una alteración en el cuerpo. Dentro de ellas están patologías digestivas o problemas digestivos, SIBO, cándida, tengo una hiperpermeabilidad intestinal, o sea, mi intestino está muy permeable a distintos alimentos, se generan reacciones autoinmunes, ahí entran las enfermedades autoinmunes, tengo problemas, por ejemplo, hormonales, todo eso entra dentro de un saquito. Por ejemplo, el lipedema también, que es una enfermedad inflamatoria, entra dentro de un saquito de enfermedades que pueden tener como base también esta alteración en la permeabilidad intestinal. O sea que el intestino ya no es impermeable como debería ser, o sea, no deberían pasar compuestos a nuestro torrente sanguíneo. Entonces ya no es impermeable, entonces en ese caso pasan compuestos que no son normales al torrente sanguíneo y en ese tipo de situaciones sí se restringen ciertas cosas que pueden producir un aumento de la autoinmunidad, problemas hormonales, bla, 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 que es el gluten, los lácteos, etc. Yo suelo tener dos tipos de dietas antiinflamatorias. Una es con restricción de lácteos, gluten y ciertos alimentos. Otra es sin restricción para una persona que es completamente sana, que hace deporte, que es joven, que no está ni en época de menopausia, que no tiene problemas hormonales, que no tiene problemas digestivos, que no tiene problemas autoinmunes, que no tiene lipedema, etc. Esa va con restricción de gluten y lácteos y la otra persona va sin restricción pero 100% natural. Ninguno de los dos va a tener barrita de proteínas, por ejemplo. A no ser que encuentre una barrita de proteínas que me encante, que todavía no logro encontrar una que diga,
esta es perfecta, ¿ya? Porque al final la proteína viene del huevo, del pollo, el lácteo tiene carbohidratos, entonces no voy a encontrar un alimento tan alto en proteínas que solo sea lácteos, y ahí hay que ir seleccionando los alimentos de una mejor manera. Y cuando ya llevo una alimentación antiinflamatoria con o sin restricción de gluten o lácteos, ahí puedo adentrar a agregar alimentos funcionales antiinflamatorios. Shotcitos de cúrcuma y jengibre, kombucha, kefir, las crucíferas, bueno, que eso está dentro de una alimentación más funcional. La canela, todos estos compuestos que se habla mucho de alimento antiinflamatorio, esto es antiinflamatorio. Ojo, por sí solo nunca va a funcionar. Tiene que tener una alimentación de base, tiene que tener hábitos, tengo que controlar el estrés. No me sirve de nada tomarme el kefir todas las mañanas si voy a andar todo el día estresada. No me sirve de nada tomarme el shotcito antiinflamatorio si estoy comiendo cualquier cosa. Entonces esto es un complemento, es un todo, y eso necesito que lo entiendan. Ya que no es solo el hábito, no es solo la alimentación. No, si yo estoy controlando el estrés, estoy conectando con la naturaleza, pero por otro lado estoy comiendo súper mal, probablemente mi cuerpo no se desinflame, siga sintiendo retención de líquido, siga sintiéndome muy cansada. El ayuno intermitente también ayuda a reparar la microbiota. Muchas de mis participantes del programa Reset también están con ayuno para ayudar a esta modulación de la microbiota. De hecho, se recomienda que por lo menos hayan 12 horas mínimo de ayuno en la noche para que empiece a funcionar la housekeeper del intestino, que es como esta que lo va limpiando y lo va barriendo para que se vaya reparando esta mucosa intestinal junto a la glutamina, que es el aminoácido esencial para el intestino. De hecho, nosotros la proteína que creamos de Good le agregamos glutamina porque entendemos la importancia de esta cuestión. Entonces el ayuno puede ser muy beneficioso en algunos casos. No le tengan miedo al ayuno. La gente que se siente mal haciendo ayuno o tiene un problema de regulación de glucosa, así como diabetes tipo 1, etcétera, o en general ha perdido en el tiempo la flexibilidad metabólica, que es la opción de generar energía desde otra fuente y no solo desde el carbohidrato. Y eso se va perdiendo por hábitos, por mala alimentación, por el estilo de vida actual. Lo vamos a dejar para otro capítulo porque lo de flexibilidad metabólica yo lo encuentro apasionante. Y bueno, me volví a ir del tema, así que vamos a volver al ayuno, que puede ayudar a mejorar mi microbiota junto a una alimentación antiinflamatoria, que es, por ejemplo, lo que tienen todas mis participantes en el programa Reset, que si no lo conocían, yo ya no atiendo por telemedicina porque me di cuenta, o presencial, porque me di cuenta que el enviar solo un plan de alimentación y yo no saber nunca nada más de un paciente no me servía mucho porque no se lograban adherir completamente a esto. Entonces hice un programa integrativo que les envío el mismo plan de alimentación que yo les daría en la consulta en base a una entrevista que les pregunto toda la vida, igual que en la consulta. Y después están con acompañamiento, que es lo que realmente sirve. El grupo de WhatsApp, que nos mandamos recetas todo el rato. Anoche, de hecho, yo les mandé mi quequito, el banana bread, que me gusta hacer, que es con harina de almendras y le pongo un poquito de harina de arroz para que agarre consistencia. Ojo que cuando usan una harina sin gluten, póngale psyllium para que agarre como esta consistencia del gluten. Y exquisito. Les juro que nada que envidiar a un queque de plátano común y corriente. Y además entrenamos juntas, tenemos hipopresivos, hay pilates, hay entrenamiento muscular, que es lo que les cuesta en esta época a las participantes de invierno implementar. Ahí estamos. Ya, mándenme cuántas veces han entrenado porque en base a eso yo les doy premios también, que ahí está la farmacia NOP apoyándonos todo el rato con estos premios. Gift card de 50 lucas, a veces les mando una caja de suplementos que ahora tuvimos un desafío sin harina, una caja gigante que guardé de cositas que tenía de la NOP, tanto como exfoliantes, autobronceantes y suplementos también, que es lo que más les gusta. Ya el suplemento acá les encanta a las participantes. Entonces, en este programa he visto que realmente logran este cambio de hábitos, mantenerlo en el tiempo, porque además entienden mejor la alimentación. Es como de repente alguien hace una pregunta, le responde otra participante, le respondo yo por el grupo. Yo de repente respondo preguntas como ustedes están viendo acá, así como un video en el grupo de WhatsApp respondiendo las dudas de una alimentación X.
y hablamos por mail, obviamente es más personalizado. Entonces, en verdad me tiene muy chocha este programa. Ya hay más de 2.500 personas, o mujeres, mejor dicho, que han pasado por este programa, porque me tiene muy chocha, porque en verdad veo resultados. Por fin veo que estas personas ya bajan de peso, desinflaman, pero es como por fin logré incorporar hábitos. Hay chicas que llevan 1 o 2 años en el programa y es como no me quiero salir. Además yo le bajé mucho el precio, cuesta 37 lucas actualmente versus una consulta nutricional que cuesta 50, 60, 40 lucas. Y la idea de esto fue como poder llegar realmente a la gente, como que a las que realmente necesitaban este empujoncito, esta ayuda, por ejemplo, entrenar, no sabían qué entrenar, les daba lata ir a un gimnasio, lo pueden hacer en la casa, no sabían qué comer, no sabían cómo preparar la comida, y ahí estamos nosotras mandando recetas todo el rato. Y además tengo una clase de meal prep que le han servido un montón, que yo soy fan de la inteligencia artificial, ya eso que les quede claro. Entonces les hice un prompt para inteligencia artificial, entonces ahí lo que hacen es subir su plan de alimentación personalizado. Lo suben, le ponen el prompt y le dicen más o menos tengo esto en el refri, quiero preparar esto, y les tira así como ya, haz esto en la semana, esta es tu lista de compras, listo. Y van y cocinan, en verdad es bacán. Ya sorry por hablar tanto del programa, pero me siento tan feliz con él que es algo que lo van a escuchar mucho por acá. Bueno, ¿a qué íbamos todo esto? La pregunta principal de la persona con que partimos el capítulo era ¿y qué pasa con el fermentado? ¿Lo puedo comer o no lo puedo comer? Si tú llevas una alimentación antiinflamatoria sin restricción de nada y con restricción de gluten o lácteos, no hay problema que, por ejemplo, si tienes restringido el lácteo, sí puedes comer kefir, porque es un fermentado de la leche de vaca. Al ser un fermentado, las características positivas son tan buenas, contrarresta este problema que se puede producir por la leche de vaca. Entonces, yo sí te recomendaría comer kefir, comer kombucha, pan de masa madre. El tofu también es un fermentado de la soya que se recomienda un montón. Sí lo puedes consumir, ¿ya? Pero si no tienes la base, no te va a servir de nada comer kefir todos los días. Eso es muy importante. Eso sí, ojo, si estás siguiendo un plan para, por ejemplo, mejorar tu SIBO, que es este sobrecrecimiento bacteriano, tienes muchas bacterias, en ese momento sí se eliminan los fermentados, sí se eliminan los alimentos, por ejemplo, que tienen mucha fermentación en el intestino, porque es contrario a lo que estamos buscando en este momento de tratamiento de SIBO, que ojo que también lo veo en el programa Reset, hago planes de SIBO más todos los hábitos que van incorporando. Entonces sí se recomienda que reduzcas la cantidad de fermentados en ese momento, porque al final estamos buscando el efecto contrario mientras haces el tratamiento de SIBO. Entonces en ese caso no se recomienda el fermentado, pero en la mayoría de los casos yo lo recomendaría sí o sí, ¿ya? Porque me encantan los fermentados, porque genera muchos beneficios en el cuerpo. El kefir no se vende en el supermercado, que es una pregunta que me hacen mucho. El kefir es pajaritos que tú lo agregas a tu yogur, a tu leche, mejor dicho, y te genera un yogur un poco más fermentado, ya como un poquito más vinagre, si tuviera que definirlo, pero igual es rico. Solo que este pajarito no lo venden, sino que tienes que pedirle a alguien que tenga estos pajaritos que te dé un poquito, y se crecen y se van aumentando muy rápido, así que créeme que nadie va a tener problema en darte un poquito de pajaritos porque debe tener exceso, que es lo que me pasó a mí. Y algo importante, que no solo debes seguir una alimentación antiinflamatoria como más natural que se habla. Lo importante también es tener hábitos, ¿ya? Como les decía anteriormente, la psiconeuroinmunología habla que el cuerpo es un todo, funciona como todo. Si yo no duermo bien, si no controlo mi estrés y ando todo el día estresado, enojada, si no hago ejercicio, si no me muevo, si no tengo horario, si no me comprendo a mí misma y estoy más satisfecha con lo que soy, con lo que hago, probablemente nunca logre desinflamar completamente, porque es un estilo de vida antiinflamatorio, no es una alimentación antiinflamatoria, que normalmente llegan a mí porque quieren una alimentación antiinflamatoria, pero en el programa, por ejemplo, yo les enseño que es un estilo de vida completo, no es solo la alimentación. El control del estrés es muy importante, puedes meditar, puedes salir a caminar, conectar con la naturaleza, haz por favor todos los días algo que te ayude a controlar el estrés, porque el estilo de vida actual
es súper dañino para el cuerpo. Estamos corriendo todo el día, estamos todo el día rápido. ¿Han visto esos videos? Lo encuentro brígido. Esa es la mente de la mayoría de las personas. Hay un exceso de dopamina en el mundo. En las redes sociales estamos scrolleando todo el rato con demasiada dopamina constantemente. Y eso provoca que nuestro cuerpo necesite más y más. Y ya no nos podemos aburrir, no podemos ver series. Vi un TikTok el otro día que decía que las películas hoy en día, en Netflix, por ejemplo, lo que hacen es repetir las cosas 4 o 5 veces porque asumen que esa persona va a estar metida en el celular y no va a entender la parte principal. ¿Cómo vamos a ser tan adictos al celular? A mí me llama mucho la atención y cada vez que yo me empiezo a sentir muy adicta al celular, paro. Ya, paren, por favor, paren con eso, porque estamos con mucha dopamina en el cerebro, no soportamos las filas, no soportamos los tacos, no soportamos el aburrimiento, no soportamos lo lento, no podemos leer porque nos desespera la lentitud, ¿ya? Así que por favor paren, dense el tiempo de aburrirse, dense el tiempo de caminar reflexionando, caminar con tu perro, anda a aburrirte, siéntate en el sillón 5 minutos, ya no te estoy diciendo que te aburras 2 horas. 5 minutos y quizá aprovecha de meditar, aprovecha de hacer un mindfulness, de estar consciente con el medio ambiente, con lo que suena, con lo que ves, con lo que escuchas, pero por favor date el tiempo de aburrirte. Me volví a ir del tema, pero en resumen, una alimentación antiinflamatoria no es una lista de alimentos. Quiero que eso te quede de este capítulo. Es un contexto completo del cuerpo. Es el estrés, es el descanso, es cuánto tiempo me doy de aburrirme, es el movimiento. Quizás no tengo tiempo de entrenar, pero por lo menos estoy caminando harto, estoy aumentando mi metabolismo en base al movimiento. Es horarios, es dormir bien. Así que el estilo de vida antiinflamatorio es importantísimo. No es solo la alimentación. Y no es la alimentación en un momento hoy y después da lo mismo, o una semana. Es durante meses, años, es lo que tú mantienes. Y justamente de eso se trata este podcast, porque el cuerpo no responde al alimento aislado, a solo el kéfir. Responde al contexto completo en el que vivo. Y ojo con las relaciones tóxicas, que también las vamos a tocar en otro tema. Si este episodio te hizo sentido, por favor, compártelo con alguien. Y si quieres trabajar conmigo en el programa Reset, las inscripciones están abiertas. Se abren solo a fin de mes y a principio del mes, porque soy una persona trabajando en el programa, en las inscripciones, así que necesito darle la cercanía y el acompañamiento a todas las participantes. Y antes de irnos, si ya sabes qué alimentos debes comer, elegir menú ultraprocesado o más natural. ¿Por qué es tan difícil mantener esos hábitos a lo largo del tiempo? Piénsalo y nos escuchamos en el próximo episodio.